Shalom, mis amados hermanos, estoy aquí una vez más con ustedes y bueno, hoy estuve grabando para domingo y lamentablemente no estamos con el hermano Alec porque estamos aquí en San Petersburgo y el hermano Alec está allá en Tambov, el YouTube ya no funciona como antes y bueno, el Señor puso en mi corazón traducir una palabra que no hace mucho el Señor le dio a mi padre para compartir con los hermanos el domingo. Y pues lo traduje con el favor del Señor y quiero compartirlo leyéndolo porque creo que es un tema muy importante, sobre todo porque Cristo viene pronto. Y sabemos que el Señor dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Por eso el tema se llama, ¿crees en Dios? Entonces vamos a pedirle a Jesús su misericordia y comenzamos la lectura. Amén. Señor Jesús, estamos delante de ti y te pedimos, por favor, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir según tu palabra. Queremos amarte, queremos glorificarte, Señor. Yo te pido que bendigas a todos aquellos hermanos que van a estar escuchando, que sea de bendición para ellos, para cada uno de sus vidas, Señor. Te amamos, te bendecimos, Jesús. Amén. Entonces, amados, vamos a ver Juan 20:31 que dice así: pero estas cosas os he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo que está escrito para que creyendo en Dios por medio de Cristo tengamos, o sea, recibamos vida eterna en su nombre. ¿Cree usted en Dios? A primera vista parece una pregunta sencilla, pero su naturaleza y alcance son increíbles y van más allá de toda comprensión humana. Casi siempre, al menos en nuestro país, la respuesta a la pregunta ¿cree usted en Dios? Es sí, claro que creo en Dios. Aquí en Rusia, lamentablemente, muchos dicen de tener fe en Dios, pero no creen según la fe que quiere Dios que tengamos. Por eso, vamos a escuchar con atención. Según las encuestas, la mayoría de la gente cree en Dios. Debo decir que es algo asombroso, lo superficial y poco razonable que es una persona respecto a esta pregunta y a la respuesta a la misma. Desde el principio de la historia de la humanidad, este fenómeno ha sido un dominio del delirio más grave y peligroso de todos los delirios existentes, así como el autoengaño más extendido y autoengaño más amplio. Vale la pena reflexionar sobre esta respuesta. Sí creo en Dios. Porque esa respuesta puede ser la palabra más ociosa pronunciada por el hombre. Es una respuesta muy seria a una pregunta muy seria. Por eso cuando respondemos a la pregunta, ¿crees en Dios? Tenemos que tener todo el fundamento bíblico para saber que sí estamos en la fe necesaria. Leemos adelante. Por eso la gente no ve nada difícil en decir, sí creo, pero el verdadero problema con esta respuesta se reduce a esto. ¿Qué significa realmente creer en Dios? ¿Entiende la persona lo que significa decir creo en Dios? El Señor Jesús nos advierte a todos con las siguientes palabras: esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Lucas 13:24. Significa hacer el esfuerzo necesario para entrar en el reino de Dios. Y debemos saber que entramos en el reino de los cielos solo a través de la fe en Dios. Así que hoy debemos sacar muchas conclusiones y que sea conclusión correcta. Por eso el título de esta enseñanza es ¿crees en Dios? En primer lugar, ¿qué quiere decir la fe en Dios? Es el fundamento de la enseñanza de Cristo. Vamos a ir a Hebreos 6, desde el versículo 1 al 3, que dice así: por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, apresurémonos a la perfección y no pongamos otra vez el fundamento de apartarnos de las buenas obras, de las obras muertas, y creer en Dios, la doctrina de los bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y a esto haremos si Dios lo permite. Dios quiere que nuestra fe se perfeccione y vaya más allá de los fundamentos de la doctrina de salvación, bautismo, apartarse del pecado y estas cosas. Amén. Gracias a Dios que para responder correctamente a la pregunta ¿creo en Dios? Tenemos su palabra, que no se equivoca. Jesús nos enseña, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. La Biblia repite esto 3 veces. Cuando tenemos un fundamento bíblico, estamos preparados para responder correctamente a esta pregunta. Aquí está la clave, que tenemos que tener un fundamento bíblico
para estar preparados a responder esta pregunta, para cuando que venga el Hijo del Hombre podamos decir, el Señor sí hallará fe en la tierra porque yo tengo la fe de Dios y yo sí creo en Dios. Amén. La palabra del Señor, al decirnos el significado, el sentido y la importancia de la fe en Dios, dirige nuestra mirada a dos direcciones: hacia el cielo, hacia arriba, y hacia nosotros mismos, hacia adentro. Eso significa que cuando se trata de la fe en Dios, debemos necesariamente mirar la Biblia con la Biblia en la mano en estas dos direcciones para comprender este asunto. Con la Biblia en la mano, mirar al cielo, mirar hacia arriba de donde viene la fe verdadera, y mirarnos a nosotros mismos hacia adentro, o sea, para examinarnos si estamos en la fe. Como resultado, con la ayuda de Dios comprendemos qué es la fe en Dios, y al hacer lo que Dios espera de nosotros, es decir, creer en Él, empezamos a recibir las bendiciones y favores de Dios, porque todo lo que recibimos de Dios lo recibimos solo por su gracia mediante la fe. Hablemos un poco de la visión del hombre, o sea, del punto de vista del hombre en este tema. A Dios le interesa que la persona tenga una visión y que esa visión sea realmente correcta. ¿Por qué le interesa esto a Dios? Porque para que la persona realmente tenga un propósito específico y claro en la vida, que tenga una perspectiva y sepa hacia dónde dirigir sus esfuerzos y su empeño. Por definición, visión es la capacidad u oportunidad de ver, tener una visión. Cuando se trata de Dios, es decir, de la eternidad, de las cosas espirituales, es la fe en Dios la que le da a uno la capacidad y habilidad de ver y discernir las cosas espirituales. Amén. Voy a tratar de decirlo con mis palabras. Por la misericordia de Dios tenemos ojos con los cuales te podemos ver. Tenemos visión, una visión humana para ver las cosas. También en el sentido espiritual podemos tener una visión, o sea, un punto de vista, nosotros propio nuestro, para razonar y discernir diferentes cosas en este mundo. Pero Dios quiere que tengamos también una visión espiritual, para poder discernir conforme a la palabra de Dios dónde está lo bueno, dónde está lo malo, qué es una verdadera fe y qué no es una verdadera fe. Por eso a Dios le interesa que tengamos una visión correcta. Amén, seguimos. Por lo tanto, sin fe en Dios, el hombre es espiritualmente ciego. La fe en Dios es necesaria. Sin ella estamos ciegos. En el mejor de los casos, somos tuertos o tenemos serios problemas con la visión. La fe en Dios es indispensable. Sin ella es imposible agradar a Dios. Así dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a ver un punto. El verdadero significado del término fe en Dios, creer en Dios. Ya hemos visto que Dios es siempre y en todo preciso y específico. Él no cambia. No deja absolutamente nada al azar, al destino, a la casualidad, a la suerte o a la fortuna. No deja nada libre al albedrío. Debemos decir que esto es muy bueno para nosotros y para nuestro bienestar. Sí tenemos libre albedrío, pero no en los puntos espirituales. Los puntos espirituales tenemos que estar bien claros según la palabra del Señor. Amén. Para escoger lo mejor. Entonces, ¿qué implica el término fe en Dios? Veamos dos puntos muy importantes. Número 1, si están escribiendo, escríbanlo por favor. El término fe en Dios tiene que ver con lo que Dios ha prometido en su palabra a aquellos que creen en Él. Lo repito nuevamente, el término fe en Dios tiene que ver con lo que Dios ha prometido en su palabra a aquellos que creen en Él. La fe tiene que ver algo con las promesas que Dios le da. Vamos a profundizarlo. Dios hace promesas específicas en su palabra que tiene la intención de cumplir. Amén. Dios la habla porque quiere cumplirlo. Dios ha prometido cosas específicas en su buena, aceptable y perfecta voluntad. Es solo por la fe que podemos envolver ambas manos alrededor de las preciosas promesas y estar seguro de que las vamos a recibir. También se deduce que la fe está estrechamente relacionada con la paciencia, así como la perseverancia y la constancia.
Ese es en el punto número 1. La fe está relacionada con la promesa y para alcanzar la promesa tenemos que tener fe, constancia, paciencia, esperanza. Amén. Número 2. Otro punto muy importante que tiene que ver con lo que se presupone e implica la fe en Dios, ¿en qué consiste? En la obediencia a su voluntad. Una fe sin obediencia no es fe. El término fe en Dios implica la obediencia del creyente a su Señor y a su palabra. Es decir, fe en Dios se refiere e indica la obediencia del creyente a Dios y su palabra. La propia palabra griega fe significa obediente confianza o obediencia confiada. Obediencia en plena confianza en nuestro Dios. Por lo tanto, la fe en Dios no se expresa en declaraciones, afirmaciones o proclamaciones, sino en la obediencia a Dios, a su palabra revelada en la Biblia. Es decir, la verdadera fe en Dios se expresa en la obediencia a Dios. Muchas personas quieren alcanzar las promesas proclamando, reclamando y gritando, porque dicen, ¡ay Dios, yo te pido que me des! Por mucho que grites, por mucho que pidas y no vives en obediencia, Dios no te va a dar nada. Amén. Porque las promesas vienen como resultado de tu fe y tu fe te lleva a la obediencia. Amén. Que quede bien claro. Por lo tanto, ignorar o no entender esto tiene consecuencias muy graves. Porque no se trata de lo que uno quiere creer, desear o esperar, sino de la voluntad de Dios. No en la perspectiva humana, sino en la perspectiva de Dios. Así que el término fe en Dios, en primer lugar, se refiere a aquellas promesas que Dios ha hecho en su palabra y que están reservadas exclusivamente para aquellos que creen en Él por medio de Jesucristo. Si no hay fe, no hay cumplimiento de promesas. Es vano esperar, no hay expectativa del favor de Dios. En segundo lugar, el término fe en Dios presupone e implica obediencia a Dios en su palabra. Si no hay obediencia, no hay fe en Dios. Sin obediencia, no vale la pena esperar las bendiciones de Dios. Esto tiene que quedar bien claro en nosotros. Y tenemos que predicar así. Cuando le preguntamos a las personas, ¿crees en Dios? Y ellas se dicen ligeramente, sí, creo en Dios, claro que Dios existe. No es solamente saber que Él existe, los demonios también creen y tiemblan. Es tener una fe obediente. Amén. Seguimos. Recibimos todo de Dios como recompensa de nuestra fe en Él. A Abraham, el padre de nuestra fe, Dios le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu recompensa es muy grande. ¿Por qué Dios le prometió estas cosas? Porque la fe de Abraham era grande, fue una fe obediente. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Amén. Esto dice Hebreos 6:12. Vamos a ir a Hebreos 10:36. Porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La fe implica paciencia. Amén. Tanto así como obediencia. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice Hebreos 12:1. También dice en Apocalipsis 2:19, yo conozco tus obras, le dice Dios a uno de las iglesias. Yo conozco tus obras y tu amor y tu servicio y tu fe y tu paciencia y que tus últimas obras son mayores que las primeras. O sea, Dios valora mucho las obras de fe. Y nos está enseñando, nos está exhortando a imitar la fe, la paciencia, la obra de aquellos hermanos que ya alcanzaron la promesa. Amén. Dios solo aprueba las obras de fe y nuestra fe obra por el amor. Porque en Cristo Jesús no hay ni la circuncisión ni la incircuncisión tiene poder, sino la fe que obra por el amor. Gálatas 5:6. El servicio es fidelidad a la fe. La paciencia y el progreso espiritual solo son posibles cuando mantenemos la fe. Así, estos dos puntos pueden ser llamados las tablas de piedras de la fe en Dios. Dos tablas de fe, como dos tablas de los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Bueno, estas dos tablas son las de la fe, claro, hablando, humanamente.
La primera tabla, las promesas de Dios para aquellos que creen en Él. Y la segunda tabla, de la fe, la obediencia a Dios según su voluntad para alcanzar estas promesas. Así tenemos que vivir. Esta tiene que ser nuestra fe. Seguimos adelante. Vemos pues que estos dos puntos arrojan luz suficiente para comprender qué es la fe en Dios, cuál es su alcance, es decir, qué incluye, qué abarca y cuál es su finalidad. En otras palabras, estos dos puntos revelan un cuadro casi completo de lo que es verdaderamente el significado del término fe en Dios. ¿Qué tiene el que cree en Dios? ¿Qué tenemos si creemos en Dios? Vamos a ver. La Biblia dice que el que cree en Dios, ¿qué tiene? Veamos dos aspectos, nuevos dos puntos. ¿Qué tiene el que cree en Dios? Número 1, el que cree en Dios tiene vida eterna. Dice Juan 3:36, el Señor Jesús dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él. El incrédulo no verá la vida, porque ¿qué clase de vida es cuando estás bajo la ira de Dios? No hay vida cuando la ira de Dios ya está sobre ti y ya tú estás condenado al infierno eterno. Por eso Dios nos está llamando a creer, para tener vida eterna, porque Dios quiere estar con nosotros y quiere que nosotros estemos con Él. Es una existencia miserable que espera la muerte, el juicio y el castigo eterno. De cierto os digo, dijo Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. El que cree en el Señor ha pasado de muerte a vida. Amén. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. Claramente lo dijo Jesucristo. El que cree en mí, la fe en Jesús es el motor de nuestra vida cristiana. Seguimos adelante. Vemos que el Señor y Salvador de todos los hombres nos revela esta verdad con la mayor claridad posible. El que cree en Dios por Jesucristo tiene vida eterna. Ahora bien, es posible describir con absoluta exactitud todo lo que recibimos de Dios cuando creemos en Él. Por eso el apóstol Pablo escribió, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Por eso, Dios ha puesto como una necesidad para nosotros el asunto de creer en Él. Amén. Para poder alcanzar esas promesas, esas cosas hermosas que Dios ya ha preparado. Amén. Número 2, ¿qué tiene el cristiano? El que cree en Dios tiene una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, preparada en los cielos exclusivamente para los que creen. Al cielo irán solamente aquellos que verdaderamente creen en Dios. ¿Ya ven? Que viven según los fundamentos de la fe de Cristo. Primera de Pedro 3:5 dice así: Bendito el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, subráyenlo, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Una vez más, vemos la exactitud de las promesas de Dios. Amén. ¿De qué habla la expresión una herencia incorruptible, pura e inmarcesible? Dice que la herencia del creyente está en los cielos, que esta herencia es inherentemente eterna, es decir, inmortal, infinita, no tiene fin. Es sin mancha, es decir, irreprensible. Es una herencia que no tiene nada que ver con nuestra existencia presente. En la fe en Dios nos hace herederos de todo lo que es eterno y todo eso es hermoso. Tenemos un gran privilegio, amados hermanos, de creer, de tener la posibilidad y la oportunidad de creer en Dios. Los que no creen en Dios son infelices, lamentablemente. Por eso dice Pablo, el apóstol Pedro,
del hombre y de su corta vida. El hombre es como la hierba en el campo, y toda su gloria, hasta su hermosura, de su aspecto, es como una flor del campo. Primera de Pedro 1:24 dice, porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor del campo, y la hierba se seca y la flor se cae. Amén. Aquí el apóstol Pedro cita al profeta Isaías, que también fue citado por el apóstol Santiago 1:10-11, llamando la atención, o sea, reprendiendo a aquellos que solo se preocupaban por las riquezas terrenales, que solo se preocupan por las riquezas que hay en esta tierra, no en las de arriba. Vamos a leer Isaías 46:8, de donde Pedro tomó las palabras. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, que toda gloria, su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, y ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro, permanece para siempre. Amén. Esta es la naturaleza del hombre. Es como la hierba del campo. Hoy existe, mañana deja de existir, pero el que cree en Dios tiene vida eterna. ¿Qué vemos? Podemos ver por qué Dios hace hincapié en este asunto en su palabra. Para el hombre, todo este mundo, incluso para su vida, porque es pasajero. El hombre es pasajero, la vida en esta tierra es pasajera. Por eso el Señor, como habla una y otra vez, que ustedes van a pasar, sus años son cortos y lo más importante es la vida eterna. Como está escrito, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. Y la voluntad de Dios es que creamos en Él. Así pues, estos dos aspectos nos dan una visión y entendimiento muy concretos de la esperanza, de la verdadera naturaleza y alcance de la sencilla pero crucialmente importante pregunta, ¿crees en Dios? Ahora, entendemos por qué la fe se describe en la Biblia como es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. ¿Para qué más nos ha llamado Dios a creer en Él? ¿Para qué más nos ha llamado Dios para creer en Él? Por nuestro bien. Puntos importantes. ¿Por qué Dios nos llama a creer en Él? Porque Dios quiere nuestro bien. Dios busca la comunión con nosotros. Este es el propósito de la reconciliación. Nuestra comunión con Él, es decir, que nos acerquemos a Él y que nos apeguemos a Él. Esto es lo que Dios hizo cuando envió a su Hijo unigénito por nosotros, por amor a nosotros. Y no es por eso por lo cual Jesús en su enseñanza nos llama tan intensamente a seguirle y a venir a Él y a orar a nuestro Padre Celestial, a pedir y llamar y buscar. Es para eso, para que tengamos fe y comunión con Él. En otras palabras, aquel que es la fuente de vida, la fuente de todos los beneficios eternos, quiere que nos acerquemos a Él, a su comunión, para que podamos beber de la fuente eterna de la vida y de la curación. Dios, como dijo Jesús, quiere que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Juan 10:10, el Señor Jesús lo mismo lo dijo. ¿Y cómo vamos a tener vida en abundancia? Solamente en la fe. Esa es la razón por la cual Jesús vino al mundo y por lo que soportó la separación del Padre, la muerte, la victoria, para devolvernos al Dios vivo. Acércate a Él y estarás tranquilo, y esto en esto te vendrán bienes, dice Job 22:21. Acércate a Él y estarás en paz, estarás tranquilo, y con esto te vendrán bienes. O sea, todos los bienes vienen de parte de Jesús. Y no estamos hablando, nuevamente digo, y repito, de los bienes materiales de este mundo, porque las riquezas materiales todos se van a pasar, mas Dios quiere darnos beneficios espirituales, riquezas del cielo. Deuteronomios 10:20 dice, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él te allegarás y por su nombre jurarás. O sea, ¿qué significa?
La palabra traducida aquí como acercarse tiene un significado muy profundo que indica, en primer lugar, algo práctico. Es ser útil, beneficiar, ser de ayuda, servir, ayudar, tener costumbre de. Dios quiere que nuestro acercamiento de Dios sea una costumbre para nosotros. Todos los días buscarnos y acercarnos a Dios. Y otro significado de la palabra acercarse es ser bien conocido, íntimo. Y tercer significado, juntarse bien en comunión, intimar, o sea, tener una comunión íntima con Dios. Eso es lo que significa acercarse a Dios. Amén. Esa es la fe la que lo permite hacer. La palabra traducida aquí como apegarse, la que habíamos leído, también tiene un significado muy profundo. Apegarse, unirse, juntarse, alcanzar, sobrepasar, perseguir. O sea, es como decir, pon tu empeño, toda tu fe en seguir a Cristo, en perseguirlo, en agarrarlo, en tener comunión íntima con Él. Amén. En unirte, en juntarte con Él. Por esto, para esto más nos llama Dios a creer en Él, para tener comunión con Él. Eso tiene que quedar bien claro. Por eso es escrito, lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 1 de Juan 1:3. Amén. ¿Qué significa realmente creer en Dios? Vamos a ver nuevamente puntos importantes, como haciendo una conclusión, para que cada uno se analice, como habíamos visto al principio. Teniendo fe, miramos a Dios, autor y consumador de la fe, y nos miramos a nosotros mismos, examinándonos si estamos en la fe. Para examinarnos vamos a ver estos puntos. ¿Qué significa realmente creer en Dios? Significa que he llegado a conocer a Dios, que conozco a Dios, lo que significa que estoy reconciliado con Él y tengo comunión con Él, no en palabras, sino en realidad. ¿Entendido ese punto? Número 1, significa que he llegado a conocer a Dios y conozco a Dios, lo que significa que yo estoy reconciliado con Él y tengo comunión con Él, no de palabras, sino en realidad. Y otro punto importante, amados hermanos, es que no solamente que tú conozcas a Dios, sino que Dios te conozca a ti, te conozca por nombre. Dios conoce a todo el mundo porque Él es Dios, pero ¿quién tiene íntima comunión con Él? Aquel a quien Él ha aceptado, con quien Él se ha reconciliado, a quien ha hecho su amigo. Amén. Número 2, significa que el amor de Cristo me ha cautivado, me ha conquistado, y ahora soy fiel a Él y permanezco en su amor. Número 3, la fe nos es dada por Dios cuando escuchamos su palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Creo en Dios significa que su palabra es verdaderamente autoritativa para mí, o sea, es mi autoridad en mi vida, y la palabra de Dios vive en mí y da su fruto. Eso significa tener fe en Dios, que su palabra vive en mí y trae su buen fruto. Número 4, significa que he llegado a conocer y aceptar su voluntad como la mía propia. Y el principio, no se haga mi voluntad, sino la tuya gobierne en mi vida. Es un punto importantísimo. Número 5. Significa que mi corazón se ha vuelto a Él en obediencia. ¿Por qué? Porque la fe de Dios ha purificado mi corazón. Purificar el corazón de una persona es la función de la fe. El resultado de la presencia de la fe en una persona, es la prueba de que una persona está en la verdadera fe. Nuevamente lo digo. Significa que mi corazón se ha vuelto hacia Dios en obediencia. Porque esa fe purificó mi corazón, la fe en Jesucristo purificó mi corazón, y ahora puedo estar en su presencia. Y esto es la prueba de que estoy en verdadera fe. Número 6. Significa que ahora estoy en su gracia, y por su gracia puedo vencer al mundo, y el pecado ya no reina, ya no gobierna en mí. Ese es el resultado de una verdadera fe, que el pecado ya no gobierna en ti. Tú eres un hijo de Dios y vives bajo la gracia del Señor, y vences al pecado, vences a la maldad. Número 7, significa que ya no vivo
para mí si no vive Cristo en mí. Como dijo Pablo, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora que estoy en la carne, lo vivo para aquel que murió por mí, para glorificar su santo nombre. Ese es un hombre verdadero que tiene fe. No vive para sí mismo, vive para nuestro Señor. Número 9. Significa que soy una nueva creación y que todas las cosas viejas se han ido, han pasado. Ahora todas las cosas son nuevas en mi vida. Ahora tengo una nueva naturaleza, no es naturaleza del alma, sino una naturaleza espiritual. Hermoso, ¿verdad? Ahora en Cristo soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas las cosas son nuevas. Todo lo que había era lo que yo era, lo que, como decir, mi hombre natural era, ya no lo es, porque ahora Cristo vive en mi corazón. Soy una nueva criatura. Eso lo puede decir una persona que cree verdaderamente en Dios. Y número 10, significa que ahora vivo por fe en Dios y no puedo imaginarme mi vida sin Él o fuera de Él. Así puede hablar exclusivamente el que cree en Dios. Vamos a Romanos, ya para concluir, Romanos 5, 1 y 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Ya ven lo que hace posible la fe? Por eso, cuando respondemos a la pregunta, ¿crees en Dios? Tienes que estar bien fundamentado, bien adoctrinado en este punto. Sí, yo estoy en la fe, porque yo amo a Dios, porque Dios me ha cambiado, porque Dios transformó mi vida, yo vivo por Él, mi palabra, su palabra vive en mí y toda mi vida ahora le pertenece al Señor. Y ahora nos podemos hasta gloriar de que tenemos una patria a donde ir y que pronto viene nuestro Señor Jesús. Amén. Y sí hallará fe en la tierra. Y Romanos 8, 1 y 2 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tenemos vida eterna, no estamos bajo la condenación, no vivimos bajo la ley del pecado, porque ahora por fe vivimos en Cristo. Amén. Así viven los que realmente creen en Dios. Y yo verdaderamente, amados hermanos, confío y creo y oro al Señor para que todos nosotros estemos en esta fe de la cual hemos hablado hoy, para que nuestro Señor sea bendecido y nuestras vidas sean agradables a nuestro Dios. Maranata, Cristo viene muy pronto, amados hermanos. Que el Señor le bendiga.